Hola, soy Mauricio, aficionado al acondicionamiento físico y creador del método de Potrero. Al día de hoy se habla mucho sobre las hormonas anabólicas, como la testosterona, pero se está descuidando la otra cara de la moneda, que son las hormonas catabólicas. En primer lugar, las hormonas anabólicas vienen a representar la construcción de la masa muscular, así como también otros beneficios que podemos nombrar, como lo que es la quema de grasa, el aumento de la densidad ósea, incluso de poder tener también un mejor desempeño en el ejercicio, así como también una mejor energía en lo cotidiano. Pero estas hormonas anabólicas no significan mucho si nosotros no mantenemos bajo control las hormonas catabólicas, que así como las hormonas anabólicas construyen, las catabólicas se dedican a destruir. Y estas hormonas son propias de un estado de alerta, de un estado de inflamación corporal. Podemos ver cuestiones del estado de alerta como en estados de ansiedad, en estados de nerviosismo, también como en el enojo y la preocupación. Y en base a la alimentación, alimentos que estimulan lo que es esta inflamación como tal, entonces no nos permiten recuperar el cuerpo. Y también hábitos como mindfulness, que esos pueden ser saludables para poder mantenerlas bajo control. En mi caso, yo practico respiración consciente y tengo espacios donde me dedico a practicar la gratitud. Ahora bien, si estamos diciendo que la inflamación y el estado de alerta son malos, ¿de qué trata el entrenamiento físico? Si me pongo a pensar, eso sí es un estado de inflamación puro y es algo nocivo para el cuerpo. Solo que sabemos que a la larga tiene un beneficio este entrenamiento físico. Entonces podemos concluir que al final no se trata de estar 100% liberados de cuestiones que nos inflamen o cuestiones que activen un estado de alerta. Porque, por ejemplo, si corremos una situación de vida o muerte, este estado de alerta puede significarlo todo. Pero al día de hoy sabemos que no es tan así y que muchas veces solemos sobredimensionar los problemas de la vida. Entonces, sin querer, estamos activando este estado catabólico y está llevándose puesto en nuestro progreso. Entonces, en conclusión, podemos decir que mantener bajo control a las hormonas catabólicas nos permite sacar el mayor provecho de las hormonas anabólicas y tener el mejor progreso posible. Y un dato curioso es que personas con niveles normales de hormonas anabólicas pueden tener buenos resultados si controlan estas hormonas catabólicas, y también está el caso de personas con altos niveles de testosterona, que es una hormona anabólica, como decíamos, que no se les está traduciendo en un cambio del aspecto físico. Y todo esto es porque no se controla este nivel de hormonas catabólicas. Como tal, tiene una nomenclatura todo esto que es HNAS, o como se dice en inglés, High Net Androgen Status. Este balance viene a determinar tanto de hormonas anabólicas como catabólicas qué tanto nos queda a favor para saber cuál es el verdadero provecho que al final del día estamos sacando. Entonces podemos entender que no solamente se trata de hormonas anabólicas, sino de mantener bajo control todo este daño que podemos estar haciéndonos inconscientemente en el cuerpo. Ahora, de estos temas que hemos hablado, probablemente haya alguno que te interese saber mucho más. Lo que quiero hacer con esto es una serie de videos tocando cada uno de estos temas. Eso sí, le voy a dar prioridad a los que la gente pida primero en los comentarios. Te veo en el próximo video.